Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos en Bemanía. Yo soy David Flores y hace poco en nuestro grupo público de Telegram @comunidad Bemanía les estuve compartiendo ciertas acciones en las que estoy invirtiendo por estos días, y un miembro de nuestro grupo sugirió algo muy interesante, y es por qué no hacer un video sobre aquellos mercados en los que por estos días pues estoy invirtiendo. Así que en este video voy a estarles compartiendo sobre esos mercados que les veo una gran proyección para este año. La verdad pues está muy interesante. Si te gusta este video, regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia en Bemanía. Comencemos. De hecho, en el día de hoy lancé este tweet en el que precisamente hago el listado de esos mercados con una gran proyección para el 2020, y es en el que me voy a basar en este video. Entonces, de primero, obviamente tenemos las criptomonedas; segundo, el mercado de la marihuana; tercero, energías alternativas; cuarto, carros eléctricos; quinto está ese renglón de los commodities en los que pues está muy interesante lo que está pasando con el oro y la plata; sexto, internet y tecnología, y ahí pues obviamente incluimos muchas empresas como desde Amazon, Apple, también por ejemplo ese tema de las empresas fintech, que son esa nueva alternativa de bancos, como esos bancos 2.0 que están obviamente implementando grandes desarrollos tecnológicos para abaratar los costos y ofrecer obviamente mejores rendimientos, pero sobre todo bajos costos a los usuarios. Y finalmente vamos también a estar analizando el gas. Entonces estos son como más o menos los renglones, y ahora pues obviamente vamos a profundizarlos, pero quiero no ir en ese orden, quiero dejar las criptomonedas para el final, y primero vamos a hablar de la marihuana. Entonces, ¿qué pasa con la marihuana y por qué puede ser uno de esos mercados con gran proyección para este año e incluso para los próximos años? Porque definitivamente es un mercado con una gran proyección en el largo plazo. Lo primero que me gustaría mencionar es que pues como lo hemos visto en varios países y por ejemplo en los Estados Unidos, cada vez más se está abriendo esa puerta de la legalidad, y por ende pues detrás ahí están las empresas tratando de captar todo ese mercado. Ya no estamos en los años 90 en el que prácticamente hablar de la marihuana era un tabú, era un tema ilegal que pues cobró la vida de muchas personas, sobre todo en Colombia y en muchos países que efectivamente producían marihuana, y ahora se ha volcado todo esto. Entonces vemos como países como Canadá, como los Estados Unidos e incluso muchos países de Europa ya prácticamente se está abriendo la puerta para consolidar todas estas empresas y empezar a venderlo de forma, digamos, organizada, procesada y con ciertos márgenes y estándares de calidad. Entonces obviamente hay una gran proyección, hay muchas empresas que han estado entrando, incluso hay muchas empresas que desde, digamos, economías tradicionales, por llamarlo de alguna manera, por ejemplo como la empresa Constellation Brands, que es una de las empresas más grandes a nivel mundial en marcas de alcohol. Por ejemplo, ellos son dueños de la cerveza Corona, que yo sé que es ampliamente conocida en nuestra comunidad, Negra Modelo, Modelo Especial, estas cervezas mexicanas, e incluso tienen también vodkas y vinos, y esta empresa le está metiendo un gran digamos, capital a una empresa que se llama Canopy Growth, que ahorita pues puedo profundizar, pero a lo que voy es que son muchos intereses los que ahorita están entrando, no solamente, digamos, estos emprendimientos orgánicos de tal vez esas personas que le apuestan a la marihuana, sino también muchas empresas, digamos, grandes conglomerados de tabaco y de alcohol que le están apostando y le están inyectando mucho dinero a este mercado de la marihuana. Si tú eres una persona que está interesada en invertir, yo sé que lo primero que estás pensando es, bueno, pero ¿por dónde voy? ¿Qué miro? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hay como 3 renglones o líneas de servicios o de productos en la marihuana. Entonces, por ejemplo, hay empresas que están como más orientadas a el tema de la producción, del cultivo, del procesamiento de la marihuana. Luego tenemos en el segundo renglón las empresas que son como laboratorios biotecnológicos, que lo que hacen es utilizar el CBD, es decir, este componente del cannabidol de la marihuana, para luego procesarlo y hacer diferentes medicinas, diferentes pomadas, geles, en fin, toda esta variedad de productos medicinales a base de la marihuana. Y tercero, pues están efectivamente los proveedores, las personas que tienen esa relación directa con el
el cliente y son los que están haciendo esa distribución. Entonces son como estos tres renglones y dependiendo de lo que tú quieras invertir, pues por ahí digamos puede ser como ese inicio de empezar a analizar qué tipo de empresas. Ahora, una gran proyección que le veo porque es un mercado en crecimiento es porque de acuerdo a Forbes, en la industria de la marihuana en el 2017 está aproximada, digamos, valía 9.000 millones de dólares. Es decir, este es como su mercado a nivel global, pero este valor puede incrementarse incluso en un 400% según Forbes en la próxima década. Entonces, obviamente es una industria con un gran crecimiento. Vemos, por ejemplo, cómo pesos pesados de este negocio lo han estado proyectando que puede crecer un 150.000 millones de dólares o incluso otros que hablan de 500.000 millones de dólares y todo le apuestan a que como es un mercado, es decir, en una fase tan temprana tiene todo este margen de crecimiento en la medida en que cada vez más países estén legalizando la marihuana. Y a ver, otro aspecto interesante es que en estos momentos, debido a que el 2019 no fue el mejor año para las acciones o las empresas en el negocio de la marihuana, pues en estos momentos hay unos precios muy interesantes que ya les voy a mostrar. Entonces puede ser una gran oportunidad para comprar en niveles muy bajos y luego esperar en el mediano o largo plazo rendimientos en la medida en que vaya existiendo una recuperación. Pero la potencialidad, por ejemplo, que yo le veo a nivel mundial es que en noviembre del año pasado ya el comité del Congreso de los Estados Unidos, el Comité Judicial, votó para aprobar lo que será como el primer acto de eliminación y de tratar de invertir como una oportunidad de industria a la marihuana, y esta es la primera vez en la historia del Comité del Congreso de los Estados Unidos que pasa un acta de legalización formal de la marihuana. Esto obviamente todavía no está formalizado o directamente aplicada esta ley, ya que como sabemos, pues en estos momentos con el gobierno, la administración de Donald Trump, pues es mucho más conservador y obviamente no está de acuerdo con este tipo de industrias basadas en drogas o en la marihuana, como ellos obviamente tienen esa visión. Pero digamos, si en el escenario que exista un cambio de administración mucho más abierto, pues este sería como el escenario perfecto para ahí sí potencializar aún más. Pero recordemos que, como les venía mencionando, ya por lo menos en los Estados Unidos existen 33 estados en los que ya la marihuana está legal, incluyendo obviamente Washington DC, y Canadá está completamente legalizado el negocio de la marihuana, y por ejemplo hay 11 estados en los Estados Unidos que ya es digamos para uso recreacional, porque normalmente es para el tema medicinal, pero también hay una potencialidad enorme para los que sencillamente quieren ir a consumir a estos cafés de marihuana. Entonces ahí hay una gran proyección. ¿Y qué tipo de acciones son en las que yo he estado viendo últimamente? Bueno, como les venía mencionando, una de las en las que le he invertido bastante es esta que se llama Canopy Growth. Por lo que les venía comentando, tiene todo ese músculo y ese soporte financiero de una gran empresa, una multinacional, ya con una amplia experiencia como lo es Constellation Brands. Y otra de las que también, bueno, pero vamos a ver cómo está en estos momentos Canopy Growth. Pues como ven, tuvo todo esta caída acá en noviembre del año pasado, y precisamente a raíz de eso que está pasando a nivel legal en los Estados Unidos, pues se está teniendo toda esta recuperación. Entonces es interesante ver cómo, digamos, esta recuperación ha sido aproximadamente en pocos meses de un 46-45%, y ahí pues puede existir una potencialidad enorme de crecimiento para los próximos meses. Otra acción también muy interesante que siempre le sigo la pista es Aurora Cannabis, que es ACB, como ves acá en pantalla. También porque pues es como de las que he estado viendo con un mayor nivel de seriedad en su proyecto. Yo he estado analizando muchos porque pues la verdad es que acá apenas están listados 10, pero son muchísimos que les he estado siguiendo la pista. Y es ACB, pues Aurora Cannabis es uno de esos que realmente me ha llamado mucho la atención por la expansión que tiene. La mayoría de todas esas empresas son canadienses, y esta pues es una empresa canadiense con una gran expansión ya incluso a nivel internacional. Entonces eso le da mucha proyección. Y otra también en la que pues he estado invirtiendo es Tilray. Esta también tiene un proyecto detrás muy interesante, también tiene aliados
digamos, desde la industria del tabaco, y pues eso obviamente le da como mucho más potencialidad en cuando se necesite, digamos, expandir su mercado, pues existe ese músculo financiero que lo haga crecer más y cada vez estar captando mucho más usuarios, obviamente clientes en este sentido. Entonces, ves que también existió este rebote acá en enero de este año y está teniendo un crecimiento. Ahora, acá digamos son inversiones pues finalmente en el largo plazo, como les digo, también digamos para que lo tengas muy presente, tiene que ver mucho con ese aspecto de, hay muchos factores en juego, ¿no? Entonces por ser una economía tan temprana, pues muchos aspectos legales todavía tienen que surgir para que todo se dé, no solamente en los Estados Unidos, también en otros países de Europa, en Asia, en fin, o sea, todavía es como que apenas está en esa parte de una legalización incipiente en muchos mercados. Entonces pues así como tiene esa potencialidad, pues también tiene todo ese tiempo de espera a que todo esto surja. Y lo otro que también veo como a considerar es que como es precisamente una economía tan temprana, una industria que apenas se está desarrollando, hay muchos estándares, muchos procesos, mucha logística que está muy precaria. Todavía falta mucho para trabajar en ese aspecto de, como les venía mencionando, esas empresas productoras o cultivadoras allá llegar a ese punto final de cultivo y a ese punto final de distribución al cliente, porque ahí hay un aspecto clave y es que no hay como ciertas regulaciones a cuánto nivel de CBD o digamos de niveles altos de concentración de cannabidol o de los diferentes componentes que tiene la marihuana para que lo haga más fuerte o no. Entonces ahí sí ha existido incluso muchas críticas por parte de los gobiernos, porque pues este tipo de cambios o de automatización y de experimentos con diferentes hierbas que cada vez potencialicen más su efecto, pues pueden generar mayores niveles de adicción e incluso daños a la población. Entonces ahí todavía hay que trabajar mucho, pero repito, en el largo plazo pues es una industria con una gran expansión que pues es como digamos esos terrenos en los que uno quiere entrar de primero porque sabe que todavía surge mucho. Es como cuando esas personas que recién ingresaron en los años 90, cuando vieron toda la potencialidad del internet. Bueno, la marihuana puede ser uno de esos en los próximos años. Ahora, otro aspecto también muy interesante, otra economía, es precisamente la industria de energías alternativas. Estamos viendo cómo cada vez más tenemos esta ola de concientización acerca de los daños ecológicos que como seres humanos le estamos haciendo al planeta y cómo, digamos, podemos de forma inteligente, productivo y eficiente ser cada día más conscientes de esta situación y pues obviamente tratar de evitar mucho más todo el calentamiento global. Entonces una de esas líneas digamos o industrias es precisamente las energías alternativas. Entonces vemos como incluso también pasa algo muy similar a con la marihuana, no solamente hay empresas que están surgiendo con su capital y con su experiencia, sino incluso también por ejemplo hay empresas como Amazon, como Apple, como Microsoft, incluso como Google, que están invirtiendo capitales enormes en este tema de las energías renovables. Entonces vemos como por ejemplo Google y incluso así también lo ha hecho Amazon y Microsoft, están invirtiendo como en dos vías. Una es que están garantizando que al menos, por ejemplo, como lo hace Google, que al menos un paquete de 1600 megawatts de energía venga o provenga de, digamos, la energía solar y la energía eólica, la energía del viento. Entonces, al menos ellos van a estar consumiendo esos paquetes para obviamente estar como trasladando o sustituyendo ya esa energía eléctrica, hidráulica como lo conocíamos, y ya empezar a ellos mismos dentro de toda su operación como plataforma estar consumiendo aún más este tipo de energías alternativas. Y lo otro es que también ellos están invirtiendo, por ejemplo, como ves acá, $2.000 millones para construir nueva infraestructura en los Estados Unidos, en Europa y en Chile. Entonces, digamos, por un lado están también consumiendo, pero también por el otro lado están invirtiendo para que este tipo de industria se expanda, se esté expandiendo cada vez más. Entonces vemos como, por ejemplo, hay empresas como Canadian Solar, que es
tal vez una de las líderes en este sector de paneles solares, está en 150 países y puede ser obviamente una de esas acciones que tú podrías considerar. En estos momentos, como ves, pues está fluctuando y pues ha tenido un crecimiento enorme desde el 2013. Entonces, con todo este apoyo que ha estado recibiendo, pues ves como desde noviembre ha tenido todo este crecimiento. Entonces aquí está prácticamente en este nivel de resistencia, que sería interesante esperar como una corrección para luego pues ahí entrar si lo consideras como interesante. IAS Corporation también es otra compañía en la que Alphabet, la compañía de Google, le está invirtiendo un capital enorme para precisamente garantizar una infraestructura de energía más limpia en el 2022. AES pues también está teniendo un crecimiento impresionante en los últimos 2 años. Ves como desde el 2018 pues ha estado creciendo. Entonces son muchas compañías que yo sé que ustedes pues con más nivel de detalle, a los que están interesados pues pueden analizar, porque ahí también hay una potencialidad enorme. Y siguiendo con esa ola verde en la que pues no solamente en el tema ecológico ya estamos siendo más conscientes, sino también somos conscientes de cuidarnos más, de ir a hacer ejercicio, de alimentarnos más sanos, pues una de esas alternativas para ese tipo de nicho de mercado es Beyond Meat. Esta es una compañía que hace carne a base de vegetales. Y entonces ha tenido una proyección enorme, es decir, si vemos por ejemplo el crecimiento que ha tenido desde que se lanzó el año pasado a oferta pública, pues no ha hecho sino parar, es decir, con sus subidas y bajadas, ves como en estos momentos está más o menos en unos $117. Y eso se debe a que está generando un gran nivel de conciencia, por un lado, en el tema de los consumidores, pero también ellos tienen una tecnología detrás que, según lo que ellos comentan, yo la verdad es que no la he probado, pero dice que esta carne está hecha a base, digamos, de proteína vegetal, pero que sabe como si fuera carne. Entonces eso es lo interesante y ha hecho pues que muchas personas que están como en esa transición de seguir comiendo carne de vez en cuando, pero ser un poco más vegetarianos, pues han encontrado, por ejemplo, como con este producto, como un excelente vehículo de transición. Entonces ellos, por ejemplo, están siendo distribuidos por grandes almacenes en los Estados Unidos, como Kroger, como Fridays, como Carl's Jr. Y a lo que voy con este ejemplo, porque yo sé que esta acción pues no está disponible en todos los países, pero si digamos sabemos que estamos siendo conscientes cada vez más de todo este tema ecológico, de ser más sanos, de comer más sanos, pues analiza en tu país, en tu mercado, ese tipo de acciones, ese tipo de empresas, de incluso emprendimientos, no solamente acciones públicas, sino en proyectos que están apenas siendo lanzados, porque ahí puede existir un gran mercado en los próximos años. Vemos cómo la generación de los millennials pues cada vez es más consciente de esto y van a ser esos futuros consumidores de este tipo de productos y servicios. Y otro tema también, digamos, otra industria que apunta precisamente a esta necesidad del mercado son los carros eléctricos. Hemos visto, por ejemplo, cómo Tesla ha tenido un crecimiento enorme en los últimos meses. Yo pues obviamente precisamente en uno de los videos de Invemanía e incluso en el grupo de Telegram les mostraba cómo desde octubre del año pasado ha tenido un crecimiento de 226%. Para una acción en el sector automotriz eso es un nivel récord e incluso yo me atrevería a decir que nunca antes visto, sobre todo por la potencialidad que tiene Tesla en la industria automotriz. Ahora, un tema a considerar acá es que todavía tiene una potencialidad de crecimiento por lo siguiente, y es que no todos los consumidores en estos momentos están con la confianza para decir efectivamente un carro eléctrico va a reemplazar la eficiencia y el rendimiento que tiene un carro a base de gasolina. Entonces, en la medida en que cada vez más estos prototipos, estos modelos de carros pues sean aún más eficientes y puedan recortar esa brecha con los actuales o con la actual tecnología, es decir, en términos de, digamos, de duración en la recarga, en el mantenimiento, en la forma en que los repuestos pues pueden ser obviamente más costosos, menos costosos, todo esto va a generar que pues que en la medida en que cada vez sea mejor, más eficiente, pues va a hacer que la gente esté volcándose a esta industria, y ahí es donde está efectivamente la proyección. Entonces, para invertir acá, pues hay acciones como Tesla, como les comentaba, pero también hay acciones en las que tú puedes ver ya, obviamente, empresas como Toyota, por ejemplo, como General Motors,
como Honda, a BMW, que son obviamente carros o marcas ya tradicionales, pero que le están apostando también a este tema de los carros eléctricos. Entonces, ahí mi recomendación es que si estás interesado en este tipo de inversiones en carros eléctricos, en estas empresas, pues analiza cuáles de esos son los que realmente le ves una potencialidad. Es decir, si ves que es un prototipo, es un modelo que en los próximos años pues puede ser altamente demandable. Otro tema que también va en esa línea es precisamente el tema del gas natural. Entonces, en la medida en que somos más conscientes de la contaminación que genera, por ejemplo, la gasolina, el diésel, pues se está trasladando aún más a energías alternativas, que también pues lo puede ser el gas natural en cierto punto. Entonces, vemos que, por ejemplo, el año pasado, en noviembre del año pasado, pues tuvo una caída muy importante el gas natural, pero en estos momentos está teniendo un rompimiento de tendencia bajista que puede ser atractivo. No estoy diciendo que ya efectivamente va a romper, pero sí es interesante que lo tengas en cuenta, porque en estos momentos rompió acá tendencia bajista y está acá como, digamos, está en esta EMA de 21 días acá, y pareciera que este sí efectivamente puede ser el soporte y puede generar entonces un rebote posterior. Aquí, en la medida en que, pues, como les digo, se consuma más, porque pues van a hacer ese traslado de, es decir, de productos o de consumidores que pues están simplemente concentrados en la gasolina, en el crudo, en diésel, pues entonces el gas natural puede ser como ese puente, esa transición entre, digamos, las energías no renovables versus las energías renovables. Entonces puede ser ese puente que puede ser obviamente acá rentabilizado si pues entramos en estos niveles tan bajos que históricamente pues está presentando en estos momentos el gas natural. ¿Por dónde invertir en gas? Porque yo sé que muchos están preguntando, bueno, en estos momentos está más o menos en $1.91, pero pues ¿qué voy a hacer yo? O sea, no puedo comprar el gas así, digamos, tan directamente. Lo que puedes hacer es invertir en compañías que son distribuidoras o productoras de gas natural. Entonces acá ves, por ejemplo, un listado desde Exxon, BP, en fin, muchas que pues dependiendo de tu país pues pueden estar disponibles para invertir, o incluso puedes invertir también en ETFs basados en este commodity del gas natural, como por ejemplo los que ves en pantalla, que están disponibles para Estados Unidos e incluso yo sé que también para el mercado inglés. Siguiendo con esta línea de commodities, dos que me parecen muy interesantes con una gran proyección para este año son el oro y la plata, y luego los quiero digamos hacer una comparación con lo que está pasando en estos momentos con el Bitcoin. Entonces arranquemos por el oro. Como ves, desde el 2011 pues ha tenido toda esta tendencia bajista que parece un poco como similar a lo que efectivamente ha sucedido con el Bitcoin, pero bueno, eso ya luego lo podemos analizar. Y es que luego, digamos, de toda esta tendencia bajista, en febrero del año pasado, pues ya rompió esa tendencia y luego pues tuvo como toda esta corrección acá, como que estaba efectivamente buscando un soporte, pero lo interesante es que efectivamente encontró soporte en las líneas EMA digamos, de una semana de 21 y 55, como ves en esta línea azul y naranja. Entonces luego de esto pues tuvo toda esa explosión, y en estos momentos pues digamos pasó en ese punto de los $1,280 la onza, ahora en los $1,643 la onza. En la plata ha sucedido o está sucediendo algo muy similar. Entonces ha tenido toda esta corrección desde el 2011 y acá rompió tendencia más o menos en septiembre, sí, en septiembre del año pasado. Entonces acá también efectivamente subió y luego rebotó, y acá en esta línea EMA que ves de 55 meses fue en donde efectivamente encontró su soporte y ya está efectivamente consolidada ya esa tendencia alcista, y ahí va en crecimiento. Y aquí lo interesante es que puede continuar en esta expansión que podría llevarlo entonces a más o menos los $20 la onza. Ahora, ¿por qué es que se está dando este fenómeno de crecimiento luego de esas correcciones que tuvo el commodity de la plata y del oro? En la medida en que pues existe como más desconfianza con lo que está pasando con la economía a nivel global, pues es normal que inversionistas o cualquier persona esté buscando refugio en estos tipos de valores de custodia, de protección frente a las arremetidas del mercado. Entonces vamos a estar viendo, en la medida en que haya más desconfianza con lo que vaya sucediendo
a nivel global, pues la gente va a estar comprando más este tipo de commodities. ¿Cómo invertir? Porque yo sé que no todas las personas también pueden comprar oro o plata, pues lo mismo, puedes invertir en acciones, por ejemplo, de minería, ¿sí? Del oro o de la plata, o también en títulos ETFs basados en estos dos commodities. No quiero expandirme mucho más en ese tema porque pues eso depende de cada país, depende en el mercado en el que te encuentras. Porque lo que quiero que analicemos es, entonces ya replicándolo con el Bitcoin, y es que desde el 2017, como sabemos, el Bitcoin ha venido en una corrección y en estos momentos está teniendo una ligera recuperación. Acá lo interesante es que en la medida en que efectivamente pruebe el Bitcoin que puede, por ejemplo, generar un rebote acá y pueda luego entonces ya romper esa tendencia, que es algo similar a lo que se le ve con el, digamos, lo que sucedió el oro, es decir, si estuviéramos como en este punto acá de rompimiento, por ejemplo acá, ¿sí? Entonces ahí es cuando ya sería como ese punto clave para determinar si el Bitcoin ya pues puede seguir consolidando niveles superiores en valoración. Entonces a mí me parece que el punto clave del Bitcoin acá va a estar entre los 13,000 y los 12,000 dólares, que coincide con esa resistencia inmediata que tuvimos efectivamente en julio del año pasado cuando llegó a esos niveles récords, y que va a ser obviamente acá en este nivel. Y es que lo mismo está pasando, digamos, con la plata. Como ves, está ahí como en ese punto de consolidación acá, pero ya luego creció. Entonces el Bitcoin también se ve con un mercado con una gran proyección, como aquí siempre les he mencionado, pero que pareciera que estuviera como replicando mucho de ese comportamiento que tuvo el oro y que también pues ha tenido la plata. Entonces, aparte de obviamente el Bitcoin como criptomonedas, pues un crecimiento, digamos, a un mercado muy interesante que también ha estado incluso pues acá compartiendo mis análisis en anteriores videos, y que pues ha tenido un crecimiento enorme, es Ethereum. Vemos como ya rompió esa tendencia bajista y en estos momentos está prácticamente imparable, sigue en ese ascenso. Otra también muy importante es Link, que pues ni hablar, ya prácticamente está en sus niveles récords. Y también Tesos, que son dos de esas criptomonedas que les estuve recomendando en el top 5 para el 2020, y que pues si muchos ahí aprovecharon mis recomendaciones, pues me alegra pues que estén en estos momentos teniendo obviamente resultados positivos en su portafolio. Pero lo que quiero dejarlos es con esta gráfica de proyección del Bitcoin, y porque también pienso que con todos estos mercados en el 2020 definitivamente las criptomonedas pues tienen una potencialidad enorme. Y es que, por ejemplo, esta gráfica que nos muestra el flujo el flujo, digamos, es un modelo de flujo basado en la oferta límite del Bitcoin, que incluso lo que hace es como una réplica a lo que hace o digamos a un mercado modelo de commodities como el oro y la plata. Entonces lo que hace es replicar por ejemplo, mercados de commodities como el oro, el platinum o la plata, porque como son obviamente recursos limitados, así como lo es el Bitcoin, que llegamos a cierto nivel y se acabaron las monedas, entonces lo que hace es como replicar eso. Entonces acá lleva obviamente desde que inició el Bitcoin, y esta línea que ves acá delgada es la que está mostrando como esa proyección que normalmente tiene basada en ese mercado de un recurso limitado. Y esta que ves acá es efectivamente lo que sucedió. Entonces ahí ves como desde los eventos de halving y todo esto, y acá estamos en este punto. Entonces esta es la proyección que ellos están mostrando. Es una proyección lineal basada precisamente en cómo se comportaría un mercado con unos recursos limitados, y es efectivamente como vamos. Entonces, como ves, pues este modelo también reafirma aún más lo que he venido mencionando en mis últimos videos sobre esa proyección que tiene el Bitcoin, no solamente para el 2020, sino también en el largo plazo. Muy bien, amigos, esto es todo lo que tenía para compartirles en este video. Espero como siempre que haya sido de mucha utilidad. Yo sé que es mucha información para procesar. Les recomiendo que tal vez vuelvan atrás, repitan el video y tal vez se concentren entonces en esos mercados que les parecen más interesantes, para que luego ustedes también puedan hacer sus propios análisis y buscar su información determinada para cada día tomar mejores decisiones de inversión. Y antes de despedirme, pues me gustaría saber ustedes qué piensan de todos estos mercados, y si hay alguno por ahí que se me escapó, que yo sé que también pues podría tener entonces una proyección enorme para este año. Como siempre, pues voy a estar muy atento a todas tus preguntas, dudas o comentarios en este video o en nuestro grupo público de Telegram @comunidad Invemanía. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video. Chao.